Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de 4 compañías que me parecen bastante interesantes. Voy a comentar un poco algunas de sus características y también voy a hablar del sector en que se encuentran las mismas. Y posteriormente voy a comentar también brevemente, en este caso, Copart, que un seguidor me dijo que estaba interesante y demás, y voy a hacer unos comentarios al respecto. La primera de las compañías es Middlesex Water Company. Esta compañía, pues, es un servicio de agua, sobre todo de servicio regulado de agua. Estaríamos ante un monopolio regulado. Las zonas donde opera principalmente las tenemos aquí en el mapa, pues las zonas de New Jersey, Pensilvania y Delaware, sobre todo. Tenemos marcadas las ciudades principales a las cuales ofrece servicio, también otras ciudades pequeñas y demás a las cuales también pues ofrece servicio. Y bueno, me parece interesante esta compañía por distintos motivos. En primer lugar, es una compañía que ha incrementado el dividendo durante 53 años seguidos, es decir, estamos ante un rey del dividendo. Esta compañía es una compañía de pequeña capitalización, sin embargo, ha tenido un rendimiento muy bueno en materia de crecimiento de los ingresos, materia de crecimiento del dividendo y demás. Es una compañía bastante estable, como vemos en la gráfica, es decir, va incrementando sus ingresos y sus beneficios de manera recurrente, pero pausada, en la medida en que van aumentando los precios, el número de clientes, las zonas en las que opera y demás. Y por tanto, ¿qué podríamos esperar de ella? Pues un rendimiento bastante estable. En este momento paga un 2,8% de dividendo, más el crecimiento que tenemos. Y la parte interesante que veo aquí es que pueda haber un re-rating de múltiplo. Como vemos en el gráfico de valoración abajo, pues la empresa cotiza por debajo de 20 veces beneficios de los siguientes 12 meses y la media histórica está en torno a 27 veces. Además, en cuanto a V-EBITDA, pues el descuento es aún superior, como vemos en esta gráfica. Es decir, tendríamos los ingredientes de, por una parte, una empresa bastante estable, que es un monopolio, es decir, es muy difícil que esta compañía vaya mal a largo plazo, porque básicamente tiene unas barreras de entrada inexpugnables. Tiene la infraestructura desarrollada en las zonas en las que opera, me refiero pues a las propias tuberías, las depuradoras y todo lo que conlleva, etcétera. Y por tanto, pues no se puede competir con ella en ese ámbito de negocio que ocupa más del 90% de los ingresos y de los beneficios de la compañía. El resto de negocios no regulados que dependen de contratos de medio plazo también tienen ventajas competitivas importantes, pero no tan grandes como esta que comento. Aquí estamos viendo, en primer lugar, cómo se dividen los gastos de la compañía. Tiene una subsidiaria que es Tidewater Utilities, que, bueno, básicamente es negocio regulado, como la parte de Middlesex Water Company. Y por otra parte tendríamos la parte de ingresos no regulados, que es bastante pequeña. Es decir, la mayoría de los ingresos de esta compañía son la provisión de servicios de básicamente pues, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en las zonas que están marcadas en el mapa y algunas otras que son ciudades más pequeñas y demás, y tampoco quería pues excederme en este trabajo marcando las zonas, ¿no? En el segundo gráfico que vemos los niveles de CAPEX que son importantes para entender cómo puede evolucionar la compañía a futuro en el sentido de free cash flow, es decir, cuánto flujo de caja libre va a generar, que depende bastante de los gastos que vayan a tener en el corto plazo. Y bueno, vemos que ahora sí está teniendo bastante renovación y bastante puesta en marcha de equipamiento nuevo. Por tanto, por eso puede ser el motivo quizás de que la compañía pues haya bajado en bolsa más de un 50%. También es verdad que estaba cotizando con una prima muy importante, tal vez por su estabilidad, por su crecimiento de dividendos y demás. Y es verdad que en el año 2021, 2022 y demás, este tipo de compañías estaban muy valoradas por el mercado. Recuerdo otro ejemplo distinto de recogida de residuos, como por ejemplo Waste Management o Waste Connection,
que también sufrieron una sobrevaloración bastante importante y se fueron a múltiplos más elevados. En el gráfico de abajo vemos cómo va evolucionando de manera paulatina pues el crecimiento del número de clientes y el crecimiento de ingresos por parte de estos clientes. Es decir, como comenté, pues es una compañía que está creciendo a dígito medio simple aproximadamente por subida de precio, aumento de clientes y aparte pues tenemos esta parte del dividendo que te va ofreciendo. Que por otra parte aquí tenemos el payout ratio también incluido en la gráfica y no es muy alto, es decir, se sitúa en torno a un 50%, es decir, de las ganancias retenidas que tiene pues te está repartiendo la mitad. La otra mitad, pues, la utiliza para renovar la infraestructura, para desarrollar nuevas infraestructuras y demás, y para repagar la deuda que tiene, que es verdad que tiene una deuda alta. Aquí vamos a ver la parte la parte de la deuda. Este también es otro elemento interesante a considerar, ¿no? Anteriormente, la década anterior a esta subida de tipos que hemos vivido después de la pandemia, pues la parte de intereses acaparaba en torno a un 15% del beneficio antes de impuestos de la compañía, el beneficio operativo. Actualmente esto casi se ha doblado. ¿Por qué? Porque el gasto en intereses ha aumentado simplemente por la subida de tipos de interés. En este sentido, esta compañía podría beneficiarse bastante a largo plazo de la bajada de tipos que estamos viendo en este momento en Estados Unidos. Y es que ya se descuentan mayoritariamente tres bajadas más de tipos durante el año 2026, lo que nos situaría ya en un 3%, habiendo estado situado incluso en un 5,5%. Y una muestra de lo que estaba comentando anteriormente, de las increíbles barreras de entradas que tiene este negocio, que es un monopolio regulado en la mayor parte de sus ingresos, pues sería la calificación crediticia que le aporta SP Global. Como sabemos, pues hay básicamente tres players líderes en el ámbito del rating crediticio, que son SP, Moody's y Fitch. Y de los tres, pues es SP Global la que le aporta una calificación crediticia. Los otros dos, pues no tienen una calificación de la compañía. Y SP Global lo pone en el grado de inversión, en la calificación A, es decir, bastante alto para una compañía que tiene una deuda considerable. Son aproximadamente 400 millones de un market cap que, si no recuerdo mal, estaba en torno a 1.300 millones. Por tanto, sí, estas compañías normalmente operan con mucha deuda, pero también tienen unos ingresos muy, muy estables, porque en ningún escenario económico las personas de estas poblaciones, las empresas y demás, van a dejar de consumir agua. Es el último gasto que van a recortar de alguna manera. Incluso me parece prácticamente imposible que recorten este gasto, ¿no? Y por tanto, en conclusión, ¿qué tenemos? Pues una compañía que está cotizando con descuento con respecto a su media histórica, que tiene un historial increíble de más de 100 años en sus operaciones y que además tiene un historial de más de 53 años aumentando el dividendo, que tiene un rating de deuda bastante positivo en el grado de inversión y que además podría tener un cierto viento de cola por la reducción del pago de intereses paulatina conforme se refinancie la deuda en este entorno de bajadas de tipos que estamos viviendo y que yo creo que vamos a seguir viviendo en los próximos años, porque me parece que el tipo de interés de equilibrio va a estar más bien entre el 1 y el 2% por distintos elementos a considerar, como puede ser el desarrollo tecnológico, el decrecimiento de la población y también pues la globalización que aún sigue vigente por más que pueda poner aranceles Donald Trump. Bueno, la segunda compañía que quería comentar es Voxel SA. Voxel es una compañía de diagnóstico por imagen en Polonia. La comenté hace muchísimo tiempo, después de eso subió en bolsa. Aquí vemos que, bueno, desde el año 2020, 2021, cuando comenté algo en Twitter acerca de ella, creo recordar, pues se disparó bastante, sobre todo en el 2024, pues ha subido bastante y ahora ha corregido desde casi 200 hasta 117. Ha tenido una corrección importante por varios elementos. En primer lugar, porque Diagnóstica, que es el player más grande en materia de diagnósticos en Polonia, salió a cotizar.
Esto significa pues que puede que haya más competencia porque Diagnóstica está adquiriendo pues laboratorios y centros de diagnóstico por imagen que compiten con los de Voxel, y también por los posibles cambios regulatorios en el sistema de salud que puedan hacer menos rentables los servicios que ofrece Voxel, los servicios regulados en este caso, no de pago privado. ¿Qué me parece interesante en este caso? Pues es una compañía que tiene unas ventajas competitivas importantes. Normalmente estos diagnósticos por imagen son un servicio bastante recurrente. Es el player más grande en toda Polonia. Tiene, creo recordar, en torno a 35 espacios donde se desarrolla este diagnóstico por imagen. Y el competidor más grande, que es Diagnóstica, está entrando de manera fuerte en este espacio. Tiene en torno a 18, 19 centros de diagnóstico por imagen. Es el player más grande en diagnóstico en general, es decir, pues hace análisis de todo tipo, análisis de sangre, de cualquier tipo que penséis, ¿no? Y está entrando fuerte en el espacio de diagnóstico por imagen, que tiene normalmente mayor margen operativo. Si vemos a Voxel, aunque es un player mucho más pequeño que Diagnóstica, tiene un margen operativo bastante superior. Una de las ideas que tengo en torno a esta compañía es que podría ser adquirida por Diagnóstica. Sería bastante factible porque Diagnóstica está llevando a cabo una expansión bastante agresiva en los últimos años. La salida a bolsa es un ejemplo de ello, pero también decenas de adquisiciones que ha ido realizando. Y Voxel podría ser un player razonablemente atractivo para la compañía. Es 5 veces más pequeña que Diagnóstica en bolsa aproximadamente. Además está cotizando unas valoraciones bastante razonables. A un PER de unas 11 veces, a un EV/EBITDA de unas 6-7 veces. Y estos son métricas que a mi juicio son interesantes para un sector con tantas ventajas competitivas, sobre todo con unos ingresos tan recurrentes y que además no dependen del ciclo económico. Porque básicamente los hospitales públicos y privados y demás, pues te van a recetar este tipo de pruebas si tienen, potencialmente puedes tener una lesión o una enfermedad o lo que sea, y no va a depender de la situación económica de los clientes normalmente, sobre todo en espacios como Polonia, en espacios europeos donde la sanidad está garantizada para toda o la mayor parte de la población. Bueno, ahora quería comentar una vez más esta promoción que me parece muy interesante. Voy a dejar un enlace en la descripción por si os queréis unir. Si no tenéis una cuenta en Trade Republic, básicamente podéis ganar hasta 300 euros en acciones por la cara. Me parece que está bastante bien, que es un regalo interesante para empezar a invertir o para obtener un rendimiento gratuito. Yo me hice la cuenta y recibí 75 euros en acciones de Metas como regalo al principio. Y bueno, pues básicamente los requisitos son ingresar 100 euros y realizar 3 inversiones de al menos 1 euro cada una. Además, como datos, pues debo aportar que se trata de un banco español que ya consiguió el permiso para ser un banco español, tiene el IBAN y demás. Además, te da un 2% de interés sobre el dinero que tengas en cuenta y bueno, pues es un dinero que está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros. Con lo cual está bastante bien como una opción para invertir o para almacenar tu dinero ahí. Debo comentar que el banco, bueno, mejor dicho, el broker donde opero es Interactive Broker. No compro las acciones habitualmente en Trade Republic, pero me parece interesante el banco como cuenta remunerada y también es interesante para invertir, sobre todo teniendo en cuenta que te está dando un regalo bastante interesante y además si invitas a más amigos, pues te va dando más regalos. Ese es el interés que tengo en que os unáis, ¿no? También, aparte de que os da un beneficio a ustedes, pues me lo da a mí. Bueno, vamos a seguir con esta compañía que es BC Properties. Básicamente es una compañía que lo que hace es adquirir casinos y arrendárselos a muy largo plazo al operador que se lo vende. Es decir, hace compañías de lease, sale back. Y es interesante por varios motivos. Está teniendo una expansión bastante importante, está adquiriendo muchos casinos, sobre todo en la zona de Nevada.
donde está en Las Vegas. Y ahora mismo se encuentra una valoración bastante baja. Es cierto que durante la pandemia, como todo el mundo estaba en la casa y demás, no podrían abrir los casinos, pues César Entertainment y MGM y demás, pues tenían bastante riesgo y por tanto, como este era la compañía que le hacía de landlord, bueno, le hacía a César Entertainment por entonces, MGM, pues la adquirió después, las operaciones. Pero como había bastante riesgo en la empresa que operaba estos casinos, pues también el riesgo se trasladaba al landlord, digamos, a Vici Properties. El dividendo ha sido bastante creciente y es interesante porque, bueno, la compañía, los beneficios que distribuye en forma de dividendos, pues no paga impuestos sobre ellos. Estamos ante un REIT. Esta es una de las principales características de los REIT en Estados Unidos, ¿no? Vemos que ha pagado de manera recurrente este dividendo y que además pues tiene una cobertura de intereses bastante alta. Es decir, si algo va mal, pues la compañía está bastante cubierta en este sentido. Aquí explico un poco cómo funcionan las operaciones de sale-leaseback. Básicamente la compañía A, que puede ser pues lo que he dicho, César Entertainment, por ejemplo, que es una de las compañías más grandes que opera casinos, pues le vende a Vici Properties los terrenos y los activos, es decir, le vende todo lo que es los espacios y los activos que están sobre el mismo. Y lo que hace Vici Properties es arrendarle a la compañía A nuevamente estos activos a muy largo plazo. Y además son alquileres triple net, que ahora voy a explicar en lo que consisten. Los alquileres triple net básicamente pues hacen que la compañía que opera estas propiedades pues tenga que pagar los impuestos, tenga que pagar los seguros asociados a la propiedad, el mantenimiento y la reparación. Es decir, el ingreso que obtiene por alquiler es básicamente un ingreso limpio. La compañía ha logrado obtener rendimientos bastante interesantes porque a César Entertainment, a MGM y demás, y a estos proveedores, a estos operadores de operaciones de casino, no les interesaba tener el riesgo de poseer en su balance el activo, tener una deuda importante y demás. Prefieren pagar una renta, aunque sea más alta. Están en algunos casos en un cap rate de en torno al 7%, en otros casos de un 5% aproximadamente, lo cual está bastante bien para Vici Properties. Y también está bien para César Entertainment y demás, porque ya de por sí las operaciones de casino tienen bastante riesgo, bastante ciclicidad, y meterse en una deuda tan grande, meterse en lo que no es su core business, es decir, poseer terrenos, poseer activos, pues era más riesgoso. Y por eso pues hacen estas operaciones con Vici Properties. En cuanto al perfil de la compañía, en cuanto a deudas, contratos y demás, voy a explicarlo. Básicamente tienen casi toda la deuda tipo fijo. El, el tipo se mantiene durante en torno a 6 años y medio, el tiempo medio de la deuda, de caducidad de esta deuda, y el interés está en torno al 4,45, lo cual, pues bueno, está bastante bien, teniendo en cuenta los tipos de interés que actualmente están en un 3,75, no es una prima muy alta por encima de este tipo de interés libre de riesgo. Por otra parte, en cuanto a los contratos, en torno a la mitad, un 45% de los contratos están ligados a la inflación, pero sí es verdad que están capados en torno a un 3% máximo de subida. Es decir, si hay una inflación del 4%, pues ese 1% se lo va a comer Vici Properties, solo va a poder subirle un 3%. Pero por otra parte tenemos un 55% de los contratos que normalmente están ligados a una subida en escalera, es decir, pues probablemente una subida de un 1, de un 2%, de un 2,5%, independientemente de cuál sea la inflación en ese momento concreto. Por tanto, ¿qué quiere esto decir? Que quizás si volvemos a un escenario de inflación bajo del 1% aproximadamente, o del 1,5%, del 2%, pues probablemente los aumentos de precio de estos contratos serán superiores al aumento de la inflación, al aumento de precios, digamos, no de la inflación. Eso sí, la compañía mantiene un escenario objetivo en el cual se plantea que el 90% de los contratos estén ligados a la inflación en el año 2035.
¿Por qué pienso que esta compañía lo puede hacer bien en un escenario de tipos bajos? En primer lugar, por el coste de la deuda. El coste de la deuda, evidentemente, en un escenario de tipos bajos, pues se le iría reduciendo conforme la puedan refinanciar. Y la deuda es una parte muy importante de esta compañía porque estamos hablando de activos que requieren bastante reinversión, de activos de largo plazo y con un coste muy elevado que requiere una financiación de largo plazo. Además, por otra parte, el tipo de cobertura de contratos, como he indicado, aunque la compañía quiere ligarlos casi todos a la inflación, en este momento tiene contratos de subida en escalera. Y si de pronto la inflación baja, los tipos de interés bajan y demás, es bastante interesante ver que los contratos harían que aumenten las rentas más de lo que están aumentando los precios, el entorno de precios. Y por otra parte, la bajada de tipos tiene relación con la demanda operativa de este sector. Como he dicho, compañías como César Entertainment, MGM y demás, por citar a los dos players principales a los cuales le arrenda estos activos la compañía, pues normalmente cuando la economía va muy bien, cuando los tipos están bajos y la gente pues está más boyante porque gasta menos dinero a lo mejor en la hipoteca o porque digamos tiene más capacidad económica, pues normalmente van a acudir más a estos casinos. Estos son espacios de ocio y turismo normalmente, la zona de Las Vegas y demás. Y cuando la gente pues tiene más dinero disponible, pues acude más a los casinos. De manera que también se reduciría el riesgo de VC Properties, el riesgo de contraparte, digamos, ¿no? Porque hay unas compañías que le tienen que pagar estos alquileres y si esas compañías le va muy mal o quiebran o lo que sea, pues VC Properties lo va a terminar sufriendo también. Bueno, y aquí comentar un poco eso, ¿no? El riesgo operativo del sector. Estamos ante un sector que es cíclico, un sector, bueno, que Las Vegas es verdad que es una zona inexpugnable en este sentido, es el lugar más icónico del mundo en materia de casino, tiene una demanda turística muy importante, pero tanto el turismo como el sector del juego, pues son sectores cíclicos. Además, pues tenemos la tendencia al juego online, es decir, cada vez menos de estas operaciones se realizan en espacios físicos, sino que se realizan, pues, cada persona pues lo realiza desde su casa. Aunque, bueno, la experiencia de estar en Las Vegas, la experiencia de estar en este tipo de casinos tan glamurosos, también con unas habitaciones tan, digamos, de tanta calidad, pues no puede ser suplantada por jugar en una pantalla del ordenador en tu casa. Aquí tenemos el Venetian. Este es un hotel y una instalación de casinos y demás que la compañía adquirió recientemente. Y bueno, vemos el atractivo que tiene, ¿no? Tiene un atractivo turístico en el sentido de que tienes ahí las típicas góndolas como si aquello fuera Venecia y demás cuando está en Las Vegas. Bueno, ahora quería comentar también brevemente una compañía que he conocido, que es Carrier Global Corporation. Aquí estamos ante el sector de Heating, Ventilation and Air Conditioner. Básicamente este sector de ventilación está teniendo problemas a nivel residencial porque no se están construyendo muchas casas nuevas, no se está produciendo una rotación en el inmobiliario existente por la subida de tipos que hemos vivido en estos últimos años y porque pues la gente no tiene ahora mucho dinero, no está muy bollante en este entorno que tuvimos de quantity tightening y demás. Ahora pues el entorno parece que va cambiando, se van reduciendo los tipos de interés, vamos a tener un quantitative easing, aunque esto empieza a notarse no inmediatamente, sino en 9, 12 meses después de la bajada de tipos, pues es probable que el sector de la construcción y demás y de la compra y venta de inmuebles pues empiece de nuevo a florecer. En este entorno, compañías como Carrier Global Corporation lo pueden hacer bastante bien. Además, por otra parte, tenemos un componente que no se está teniendo suficientemente en cuenta, tal vez en este caso, que es la demanda comercial. El asunto de los data centers, el crecimiento increíble que estamos teniendo de data centers por las inversiones ingentes en inteligencia artificial, hacen que sea necesario equipos pues de ventilación, equipos de asistencia en definitiva a estos data centers que requieren estar a una temperatura concreta en unas condiciones ambientales concretas.
y compañías como Carrier Global pues son las que permiten que esto sea así. Por tanto, aunque hemos visto un decrecimiento en sus ventas de dígito simple alto incluso, hemos visto un crecimiento del 30% en las ventas y también bastante alto en las órdenes en el ámbito de comercial. Y esto podría beneficiar a Carrier Global, ¿no? Y vemos que además está cotizando un poco por debajo de su media histórica de valoración, no como otras del sector que vamos a ver ahora, que están a valoraciones más altas. Está a unas 12 veces EBITDA, lo cual me parece razonable para ser, no sé si es el segundo o el tercer player más grande en este ámbito de heating, ventilation and air conditioner en Estados Unidos. Bueno, sí, aquí tenemos el reporte que comentaba, ¿no? En el tercer trimestre del año 2025. La empresa ha decrecido y orgánicamente ha decrecido un dígito medio simple. Y bueno, pues esto hace que el mercado pues la haya tirado un poco en bolsa y no confíe tanto en la compañía, a pesar de que te está diciendo aquí en este mensaje del CEO que está creciendo un 30% en la parte comercial y que esto va a seguir siendo así. Si a esto le sumamos que la recuperación en la parte residencial pues puede estar en camino, pues entonces la postal que tenemos en esta compañía podría ser distinta. Tal vez no está a 12 veces EBITDA, a lo mejor está a 10 y entonces ya la situación cambia porque el crecimiento de data center parece que no tiene fin en estos momentos. Y por tanto aquí va a tener un importante empuje por la parte de la demanda. Hay otras compañías interesantes en este sector, algunas más grandes que esta, que Carrier Global, como es Trane Technologies, Daikin o Johnson Controls. ¿Por qué no las he comentado de manera más detallada y demás, viendo sus valoraciones? Porque están a valoraciones bastante más elevadas. Han tenido unos resultados mejores, tienen más exposición a la parte comercial y algunas de ellas, como Trane Technologies, son players más grandes. Entonces ya están a 27, 28 veces beneficio, en torno a 18 veces EV/EBITDA. Por tanto, a nivel de valoración son menos interesantes y parece que ya está más descontado este crecimiento por la parte comercial de data center, que por cierto también está en torno al 30% en estas compañías, por lo tanto se ve que esto es una cuestión sectorial. En definitiva, tendríamos dos palancas de crecimiento, la recuperación del inmobiliario, de la construcción y demás, si se produce, porque esta compañía depende mucho de la parte de residencial, y por otra parte el crecimiento que está teniendo las órdenes en la parte comercial, sobre todo relacionado con la gran inversión que se está produciendo en data center. Lo bueno de esto es que no solo crece por la nueva inversión, sino que estos data centers siempre van a requerir este mantenimiento. No se puede mantener un data center sin tener a la temperatura adecuada y demás. Por tanto, estos son ingresos recurrentes de largo plazo independientes de la demanda residencial, que normalmente es más cíclica. ¿Vale? Así que bueno, pues aquí tendríamos una opción interesante en el sentido de exponerse de manera indirecta a la inteligencia artificial, a una valoración ciertamente razonable porque los fundamentales de la compañía por el decrecimiento de la parte residencial no han ayudado en este corto plazo. La compañía pues va a recomprar acciones, ha autorizado 5 billions de recompras, y lo cual está bastante bien y podría indicar esto que estoy comentando, que existe una cierta infravaloración con respecto a otros players del sector y con respecto al potencial crecimiento que podría tener en la parte comercial. Bueno, y por último, pues nada, comentar muy brevemente Copart. Copart es una empresa líder junto con IAA en la parte de subastas, sobre todo de coches que están en situación de siniestro total o siniestro parcial. Es decir, las aseguradoras cuando tienen un coche siniestrado, pues lo subastan. Y hay dos players que se encargan de esta subasta y lo venden para que, bueno, pues que otras empresas o particulares cojan estas partes de los vehículos y las utilicen para reparaciones, para que reparen el vehículo y lo puedan vender posteriormente. Incluso también hay a veces en que son vehículos usados que pueden venderse directamente y utilizarse. Aquí existiría por una parte una ventaja tecnológica,
importante porque, bueno, pues estas compañías tienen desarrollados los portales de venta, de servicio a los clientes y demás. Y con respecto a players más pequeños, tradicionales, que te hacen una subasta en un espacio concreto, físico y demás, pues tienen una gran ventaja. Y ya tendrían también ese efecto red garantizado. Por otra parte, con respecto a otro tipo de tiendas que venden vehículos de segunda mano y demás, no tienen el riesgo de inventario, es decir, no tienen que almacenar estos vehículos en un espacio, poseerlos y demás y depreciarlos también, sino que básicamente pues el riesgo de inventario sería soportado por otros que son los que subastan estos vehículos y demás. Es decir, Copar actuaría en este sentido como un agente de terceros. En definitiva, estamos ante un duopolio, es un duopolio en crecimiento, es algo que se ve en los fundamentales de Copar que tenemos aquí a la derecha. Sí que es cierto que el crecimiento se ha ralentizado ligeramente y por eso tal vez las valoraciones han caído. Y bueno, los retornos son en general bastante buenos, están por encima del 20% generalmente, los retornos sobre el capital invertido, lo cual habla bien de la compañía. Y a nivel de valoración, es cierto que la valoración se ha contraído en los últimos meses. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho de la compañía, tampoco es una valoración ganga. Es una valoración razonable de 23 veces. La compañía ha estado bastante barata antes del año 2020. Vemos aquí que ha estado pues consistentemente por debajo de las 20 veces o igual a las 20 veces beneficios. Por lo tanto, ahora simplemente estaría retornando a la valoración a la que estaba antes de este boom que vivimos en el año 2021, 2022 y demás, donde la valoración se elevó bastante. Sí que me parece una empresa interesante a tener en cuenta, pero tampoco considero que sea una empresa demasiado barata en estos momentos. Creo que tendría que caer más para tener un descuento importante como para que esperamos un re-rating de múltiplo considerable en esta empresa. Y bueno, pues sin más me despido. Quería comentar brevemente estas compañías. Os recuerdo una vez más que si queréis ganar hasta 300 euros en acciones, podéis registraros en este enlace que dejo en la descripción. Y una vez más, si tenéis alguna compañía que os resulte interesante, alguna duda y demás, o alguna cuestión que queréis comentar de estas compañías que he comentado de manera breve, pues no lo dudéis, escribirme a través de Twitter o aquí a través de YouTube y estaré encantado de atenderos. Un cordial saludo y buena inversión.